Primer caso. Mientras íbamos por la carretera, todo se mantenía en calma. El motor del auto sonaba parejo y el viento golpeaba las ventanas. A los lados solo se veían árboles y el camino oscuro bajo un cielo despejado con estrellas dispersas. De repente, en el cielo apareció una luz anaranjada flotando sobre la copa de los árboles. No era un avión ni una estrella. Se movía con lentitud, sin parpadear, con un resplandor constante. Me quedé observándola, pensando que quizá era un reflejo en el parabrisas, pero su trayectoria era clara y estable. Pronto noté que la luz no se desplazaba al azar, se mantenía en la misma dirección que nosotros, siguiéndonos sin giros bruscos. Cada vez que pasábamos un claro entre los árboles, la veía con más nitidez. Estaba ahí, flotando, sin perder su curso. Después de un rato, la luz comenzó a intensificarse. Su tono anaranjado se volvió más brillante, más definido, como si acumulara energía. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme. No era frío ni miedo, sino la sensación de que algo había cambiado en el aire. Seguí observando y noté algo más. Detrás de la luz había una silueta grande, apenas visible contra la noche. No era solo una luz flotando, sino que parecía estar adherida a algo sólido. Aquello se deslizaba sin ruido y sin verse afectado por el viento o la gravedad. Era enorme, pero no tenía una forma clara ni bordes bien definidos. No reflejaba el cielo ni las luces de la carretera, sino que se sentía como una sombra flotando en el aire. En su centro estaba esa luz, brillando como lo único sólido en todo el espacio. Su forma era completamente redonda, como un disco de gran tamaño que giraba despacio, aunque sin que el movimiento fuera evidente. No tenía motores, aspas ni ningún mecanismo visible que explicara cómo se mantenía en el aire. Tampoco hacía ruido, ni siquiera un silbido. El aire alrededor se veía raro, como si estuviera pesado o se doblara. No era fácil calcular su tamaño exacto, pero superaba cualquier avión comercial. Aunque oscura, su superficie tenía un reflejo apagado, como si la luz de las estrellas apenas lograra iluminarla. No tenía ventanas visibles, pero a veces se alcanzaban a notar líneas delgadas, como si estuviera hecha por partes ensambladas de una forma difícil de entender. La observé con más atención. No tenía luces intermitentes ni señales de motores. Cuando se movía, lo hacía con una exactitud extraña, sin tambaleos ni pausas. En un momento avanzaba despacio y al siguiente ya estaba detenida por completo, como si la gravedad no tuviera efecto sobre ella. Fue ahí cuando entendí que no era un simple objeto flotando sin rumbo. No sabría explicarlo, pero se sentía como si tuviera presencia, como si supiera que la estábamos viendo. Y esa sensación no era nada cómoda. El ambiente se sintió distinto, el aire parecía más pesado, como si todo hubiera quedado en pausa y solo quedáramos nosotros y eso. El carro en el que íbamos dio un jalón. No fue un golpe fuerte ni nos detuvo, pero sí se sintió como si el motor hubiera fallado un segundo. No se apagó, pero el cambio fue notorio. Miré a mi compañero esperando que dijera algo, pero él seguía con la vista fija en la luz, con la misma incomodidad que yo sentía. Algo en eso no era normal. El disco comenzó a inclinarse. No fue rápido, pero lo suficiente para dejar ver la parte de abajo. Ahí, un círculo de luces resplandecía con un brillo tenue, girando despacio. En el centro había una abertura oscura, un hueco que no reflejaba nada, como si la luz que entraba ahí no pudiera salir. No parecía una puerta ni un compartimiento. Algo en mi cabeza me decía que no debía mirarlo por mucho tiempo. Fue entonces cuando noté que no estábamos solos. En los límites del campo, donde la luz de la nave se desvanecía, empezaron a aparecer sombras. No se movían ni hacían ruido, pero estaban ahí, como si hubieran salido de algún rincón y estuvieran esperando. No tenían forma clara ni detalles en el cuerpo, pero estaban fijas en nuestra dirección como si estuvieran mirando. Cuando miré mejor, descubrí que no eran solo unas cuantas. Detrás de cada ventana de la nave había más. Algunas estaban en grupos, otras separadas, unas más delgadas y largas, otras con formas diferentes.
No tenían rasgos definidos, pero su presencia hacía que el aire se sintiera más pesado. No sabía si eran algo vivo o si solo estaban ahí porque la luz de la nave las proyectaba. Fijé la vista en una de las ventanas más cercanas. La sombra ahí se veía más clara que las demás. No tenía cara, ojos ni boca, pero la manera en que inclinaba la cabeza me hizo sentir que sabía que yo estaba ahí, como si estuviera atenta a cada uno de mis movimientos. No podía saber cuántas eran en realidad. Podían ser varias o la misma, repitiéndose en cada ventana al mismo tiempo. No tardé en notar un cambio. Una de las sombras se movió primero. No fue un movimiento grande, solo inclinó la cabeza, pero con eso bastó para que entendiera que no eran proyecciones ni reflejos. Eran reales. Mi cuerpo se entumeció. El aire se sentía más frío. Intenté apartar la mirada, pero cada vez que dirigía los ojos a otra ventana, otra silueta se movía apenas, como si estuvieran siguiéndome en sincronía. En la ventana más grande, la figura del centro hizo algo distinto. No caminó ni se desplazó como lo haría una persona. Solo se apartó del cristal y se desvaneció hacia el fondo de la nave, tragada por la oscuridad sin hacer ruido. Entonces apareció una luz blanca que cubrió todo. No tenía un punto de origen, no venía de ningún lado. Era como si el espacio entero se hubiera convertido en luz de golpe, sin dejar rastro de lo que había antes. No había sombras ni bordes, como si alguien hubiera extendido una manta brillante sobre todo. La intensidad era tal que los ojos dolían, pero no como cuando una luz fuerte te alumbra directo en la cara. Esto era distinto. No había partes más claras o más oscuras, todo era uniforme. Cerré los ojos, pero la luz seguía ahí, dentro de mi cabeza. Alcé la mano para cubrirme, pero no podía ver mis propios dedos. Todo había desaparecido dentro de ese resplandor sin forma. Por un momento, pensé que todo lo que conocía había desaparecido. No había tierra, no había cielo, no había arriba ni abajo. No hacía calor ni frío, no había ninguna sensación en la piel. No se oía nada, salvo mi propia respiración, que sonaba fuerte, como si estuviera atrapado en un espacio que solo repetía el sonido. Intenté mover la cabeza, pero no servía de nada. No había forma de saber si me estaba girando o si todo a mi alrededor se movía igual que yo. No veía nada, no tenía referencias. Podía estar solo o acompañado, pero no había manera de comprobarlo. Incluso mi respiración comenzó a parecerme irreal, como si el sonido no viniera de mí, sino de mi propia mente. Después de un rato, la luz empezó a cambiar. No fue repentino, sino que disminuyó poco a poco, como si se estuviera apagando en el aire. Primero aparecieron sombras borrosas dentro del resplandor. Luego, lo que me rodeaba comenzó a recuperar forma, aunque al principio todo se veía difuso. Después, el suelo volvió a estar bajo mis pies. Los árboles, el camino y el campo regresaron poco a poco, hasta que todo estuvo en su lugar otra vez. Pero algo no estaba bien. Frente a nosotros, en medio del terreno vacío, había algo suspendido en el aire. Era una nave enorme, tan grande que no podía compararla con nada. No tenía esquinas ni bordes definidos. Su contorno se perdía en el aire, como si no tuviera un límite claro. Flotaba en absoluto silencio, sin el menor ruido, sin moverse, sin que nada pareciera sostenerla. No se parecía a ninguna máquina que hubiera visto antes. No tenía ventanas, puertas ni placas visibles. No se veían tornillos ni uniones en su superficie, como si hubiera sido hecha de una sola pieza sin ensamblajes. El color tampoco tenía sentido. No reflejaba la luz, pero tampoco era opaca. Parecía tragarse todo lo que la iluminaba, como si fuera un hueco en el aire en vez de un objeto sólido. No proyectaba sombras ni destellos, pero estaba ahí, ocupando un espacio imposible de ignorar. Intenté calcular su tamaño, pero era confuso. A simple vista parecía inmensa, más grande que cualquier cosa que hubiera visto. Pero cuando trataba de medirla en mi cabeza, la percepción cambiaba. A veces parecía extenderse hasta cubrir todo el horizonte. Otras se reducía, compactándose sin mostrar bordes ni detalles definidos. Su tamaño no era fijo, como si cambiara según cómo la mirara.
No había señales de que funcionara con motores o algún tipo de propulsión. No emitía fuego, humo ni vibraciones. Tampoco producía sonido. Ni siquiera el aire parecía moverse a su alrededor. A pesar de estar suspendida en el aire sin apoyo visible, se mantenía ahí sin ningún esfuerzo aparente. Debajo de la nave se veían varias figuras. No me había fijado en ellas al principio, pero estaban ahí, alineadas sobre la hierba, sin moverse. No podía distinguir sus rostros ni sus cuerpos con claridad, pero sentía que nos observaban. No parpadeaban, no se distraían. Estaban ahí, mirándonos con una intensidad que no necesitaba confirmación visual. Sus ojos brillaron en un rojo intenso. No era un reflejo ni un destello momentáneo, era una luz fuerte que venía de ellos. En ese instante comenzaron a moverse. No caminaban como una persona normal, no levantaban los pies ni inclinaban el cuerpo. Su movimiento era diferente, como si avanzaran flotando sin despegarse del suelo. Al principio iban lento, pero en cuestión de segundos ya se acercaban con rapidez. Me quise mover, pero mi cuerpo no respondía. Quise gritar, pero mi garganta no hizo ningún ruido. Los veía venir, acercándose sin hacer un solo sonido, con esos ojos rojos clavados en mí. Cada paso que daban, el aire se sentía más pesado, como si algo invisible me estuviera aplastando. No podía respirar bien, no podía pensar en nada más que en el momento en el que me alcanzaran. Intenté mirar a los lados, buscar algo, cualquier cosa que me ayudara, pero mis ojos estaban fijos en ellos, como si algo me obligara a seguir viéndolos. Eran muchos, más de los que había contado al principio. La luz de sus ojos se hacía más fuerte, iluminando sus cuerpos de manera extraña, como si no tuvieran forma definida. No eran personas, eso estaba claro, pero tampoco se parecían a nada que hubiera visto antes. Cuando estuvieron a solo unos pasos, el suelo tembló. Fue un solo golpe, seco, como si algo pesado hubiera caído desde muy alto. El aire cambió, como si todo el lugar se hubiera sacudido por dentro. Los ojos de aquellas figuras parpadearon de golpe, y por un instante todo quedó en silencio, y desaparecieron. No se fueron corriendo, no se desvanecieron poco a poco. Simplemente ya no estaban ahí. El aire se sentía más ligero de golpe. El suelo dejó de vibrar, y cuando levanté la vista, la nave también había desaparecido. Todo estaba igual que antes, como si nada hubiera pasado. Miré alrededor, buscando algo que me explicara qué había sucedido, pero no había nada. Ni una marca en el suelo, ni rastro de esas figuras, ni rastro de la nave. Todo estaba en su lugar, como si yo me lo hubiera imaginado. Me quedé ahí un rato tratando de pensar, pero nada tenía sentido. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía si alguien más había visto lo mismo que yo. Segundo caso. Yo iba manejando la camioneta por el camino de terracería. Había ido al pueblo en la mañana a comprar lo que hacía falta para el rancho: harina, azúcar, frijol, sal, unas herramientas. También pasé a comprar unos costales de alimento para los animales. Me entretuve más de lo que pensaba, entre que me puse a platicar con un conocido y que en la tienda tardaron en traerme lo que pedí. Se me hizo tarde. Ya cuando iba de regreso, el sol se estaba metiendo. El camino hasta el rancho era largo. De día, bien manejado, eran 3 horas, pero de noche no se podía manejar igual. Había piedras en el camino, zanjas que, si uno no veía bien, le podían reventar una llanta. También había animales que se atravesaban de repente, venados, coyotes, a veces hasta vacas que se salían de los cercos de otros ranchos. Había que manejar despacio para evitar un accidente. Llevaba las luces altas. La carretera estaba sola, como siempre a esas horas. A nadie le gustaba manejar de noche por ahí. A los camiones no les convenía meterse porque, si llovía, el lodo los atoraba. Y los que tenían ranchos como yo, pues casi todos procuraban moverse de día. Pero a veces no se podía. Yo, por ejemplo, no podía dejar las compras en el pueblo hasta el otro día. Se tenían que llevar al rancho esa misma noche.
Desde que salí del pueblo y agarré el camino de terracería, me di cuenta de que había una luz en el cielo. Era redonda, blanca, pero no parpadeaba como las estrellas. Al principio no le puse atención, pensé que era un avión o algo así, pero después de un rato me di cuenta de que la luz seguía en el mismo lugar, o más bien seguía el mismo paso que yo. Yo conozco bien el cielo de por allá. Desde niño he vivido en el rancho y sé qué estrellas se ven y cuáles no. Hay unas que parecen moverse, pero es porque las nubes o el aire las hacen ver así. Pero esta no era una estrella, ni tampoco un avión, porque no tenía luces rojas ni verdes como los que pasan de vez en cuando por esa zona. Cada que doblaba en una curva o pasaba por una zona con árboles altos, la luz desaparecía un momento. Pero en cuanto el camino se abría otra vez, ahí estaba de nuevo, siempre en el mismo punto. No era normal. Pensé que tal vez era un reflejo en el parabrisas, así que apagué la luz dentro de la cabina y moví la cabeza de un lado a otro para ver si la luz se movía también. La luz seguía ahí, en el cielo, fija. Después de un rato me di cuenta de algo más. La luz ya no se veía del mismo tamaño. Al principio pensé que era cosa mía, que tal vez me estaba cansando la vista o que el camino me estaba haciendo ver cosas. La luz se estaba haciendo más grande, no de golpe, sino poco a poco, como cuando uno se va acercando a algo en la carretera y de repente se da cuenta de que ya lo tiene más cerca. Seguía sin moverse de su lugar, pero cada vez ocupaba más espacio en el cielo. Me empecé a sentir raro, no porque me diera miedo, sino porque no entendía qué era lo que estaba viendo. No era una estrella, no era un avión, no era un reflejo. Y ahora, además de crecer, empezó a pasar algo más. Escuché un ruido, al principio muy bajito, como si viniera de lejos. Era un zumbido, no como el de los grillos ni como el del viento cuando pasa entre los árboles. Era diferente. Me recordó al sonido que hacía mi celular viejo, un Nokia de los de antes, cuando vibraba sobre una mesa al recibir una llamada. No era fuerte, pero estaba ahí. Y mientras la luz crecía, el sonido también se hacía más claro. No venía de la camioneta ni de la carretera, venía del aire, de todas partes. Un zumbido parejo, constante, que no cambiaba ni se apagaba. Seguí manejando, miraba la luz de reojo, tratando de no distraerme. Pero ahora ya no solo me seguía, sino que algo estaba cambiando en ella. De repente, la luz se movió. No fue despacio ni como cuando un avión cambia de rumbo. Salió disparada a toda velocidad hacia el horizonte hasta que ya no se vio, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé viendo el cielo sin entender qué había pasado. Durante todo el camino la luz me había seguido, se había hecho más grande y ahora simplemente se había ido. Pensé que tal vez todo había sido cosa mía, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero mientras iba pensando en eso, algo más pasó. Tuve que pisar el freno con todo. La luz había regresado. No estaba en el cielo ni quieta como antes. Venía hacia mí, a toda velocidad. El reflejo me hizo cerrar los ojos un segundo. Lo único que alcancé a hacer fue frenar. El polvo del camino se levantó y la camioneta rechinó. No tuve tiempo de nada más. La luz no se detuvo. Me pasó por encima, pero tan cerca que sentí como algo golpeó la camioneta. No fue solo aire o un destello, fue un impacto de verdad, un golpe fuerte que sacudió todo, pero fue una cosa muy fuerte. Para empezar, la camioneta, sin voltearse, se giró varias veces sobre la tierra. Además, la parte de la camioneta se arrancó de un jalón. Es más, yo casi salgo volando. Sí me levanté un poco de mi asiento, pero como traía puesto el cinturón, pues no me pasó nada. Es más, me quedó una marca porque como el cinturón me jaló de vuelta, pues obviamente ahí hubo un fuerte tirón contra mi cuerpo. Por un momento todo se quedó en silencio. El zumbido desapareció. Solo se escuchaba mi respiración y el motor de la camioneta que seguía encendido.